Bien, vamos a continuar trabajando con la noción de proyección ortogonal y esta noción es realmente muy importante porque es la que nos va a permitir en definitiva terminar de resolver el problema esencial de esta unidad, que es el de aprender a construir bases ortonormales para espacios vectoriales o subespacios vectoriales de generación finita. Bien, empecemos entonces trabajando esta idea y partamos de la manera más intuitiva. Cuando nosotros pensamos en la proyección, pensamos en la sombra, ¿no?, que puede dejar un objeto sobre algún otro objeto. Usualmente proyectamos rectas sobre otras rectas, rectas sobre planos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien, en esta ocasión lo que queremos es empezar a proyectar vectores sobre subespacios vectoriales. Así que aquí vamos. Sea para este efecto B una familia finita de vectores, v sub 1, v sub 2 hasta v sub n, una base, pero no cualquier base, va a ser una base ortonormal del subespacio vectorial W de V. O sea que aquí tenemos un espacio vectorial V y uno de sus subespacios, supongamos que es este plano, solamente con fines ilustrativos, y lo que queremos mostrar es de que en efecto todo vector X se puede descomponer como una adición de este vector proyección. Así se lee, proyección ortogonal de X sobre W, o sea, sobre el subespacio vectorial W, más X y en el superíndice el símbolo de la ortogonalidad, que se lee componente ortogonal de X respecto a W, ¿no? Entonces, en el esquema queremos descomponer cualquier vector X de V como la adición de un vector proyección, ¿sí? Y al ser un vector proyección tiene que pertenecer a W, y además con un vector que va a ser normal a todo el subespacio vectorial W. Es decir, que el componente ortogonal de X tiene que ser ortogonal a W. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto interno de X con W, ¿sí?, siempre va a ser igual a 0 cuando W sea un vector de este espacio. En otras palabras, estamos diciendo de que el componente ortogonal es ortogonal en efecto a cada vector del subespacio vectorial W. Muy bien. Entonces, ¿cómo se encuentra este vector proyección? Pasemos a, a construir esta idea. Es muy sencillo. Voy a mantener nuestro dibujo, ¿sí? Y de acá vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la adición de estos dos vectores verdes nos tiene que dar el vector negro, es decir, que el vector proyección de X sobre W más el componente ortogonal de X nos tiene que dar X. Por lo tanto, el vector proyección lo podemos despejar de la siguiente manera, como el vector X menos el componente ortogonal, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, nos dice que este vector pertenece a W. Claro, porque cuando proyectamos un vector sobre un subespacio, ese vector tiene que estar en el subespacio. Entonces nosotros podemos escribir a este vector como una combinación lineal de los vectores de la base ortonormal que habíamos declarado al inicio de este problema. Entonces vamos a escribir el vector proyección, ¿sí?, de X como una combinación lineal de los vectores de la base ortonormal. Y aquí es donde vamos a echar mano de una importante propiedad que nos dice, y que la hemos visto en el anterior video, que nos dice que podemos nosotros representar cualquier vector como una combinación lineal de los vectores de una base ortonormal, donde cada uno de los alfas no es más que el producto interno del vector con cada uno de los vectores, ¿no es cierto? Así tendremos de que cada alfa sub i es el producto interno del vector proyección de X con el vector v sub i. Pero en lugar de utilizar este vector, voy a usar el vector X menos X, el componente ortogonal. Por lo tanto, el vector proyección de X sobre W va a ser
el producto interno de x menos el componente ortogonal de x por v sub 1 veces v sub 1, de esa manera tenemos alfa 1, más puntos suspensivos hasta el último vector que va a ser x menos el componente ortogonal por v sub n veces v sub n. Efectuamos la distribución del producto interno y vamos a tener x con el vector v sub 1 veces v sub 1 menos x ortogonal v sub 1 veces v sub 1 más, etcétera, y vamos a llegar acá a tener el producto interno de x con v sub n veces v sub n menos el producto interno del componente ortogonal de x con v sub n veces v sub n. Muy bien, hasta aquí podemos nosotros reconocer lo siguiente, que estos productos internos donde aparece el componente ortogonal siempre van a ser ceros, porque ya hemos dicho que el componente ortogonal tiene que ser ortogonal a cada vector del subespacio vectorial W. Y evidentemente V1, V2 hasta V sub n son elementos de W, si no, no fueran parte de su base. En consecuencia, y este resultado quería arribar, la proyección ortogonal de x sobre W va a poder calcularse fácilmente efectuando el producto interno del vector que queremos proyectar por cada uno de los vectores que constituyen la base ortonormal del subespacio vectorial W. Y ahí tenemos un importante resultado. Y a la vez el componente ortogonal, fíjense que de acá se puede despejar el componente ortogonal como el vector x menos la proyección del vector x sobre W, o sea, x menos todo esto. X menos el producto de x con v sub 1 veces v sub 1 menos el producto de x v sub 2 veces v sub 2 menos, y así hasta obtener x v sub n veces v sub n. Y estos dos resultados son sumamente importantes. Muy bien. Aquí quedamos.